Príncipe de Asturias de Madrid y responsable del proyecto EFICAT. Perdón, EFICAT. Bueno, primero agradecer a la sociedad y en especial a la doctora Vera la participación en esta mesa. Yo voy a cambiar la presentación, lo traigo de una forma más pragmática y más desde el punto de vista de gestión clínica, porque realmente esta herramienta es una herramienta que diseña la sociedad y que va dirigida a que podamos calcular eficacias y eficiencias en los mismos lenguajes que utilizan los gestores clínicos. Por eso quizá me voy a centrar un poquito en lo que sería la gestión clínica. Primero decir que la gestión clínica, que es la que nosotros debemos de realizar, está a nivel micro, pero está absolutamente influenciada por todos los cambios políticos y por todo lo que hacemos a nivel de macro, gestión, que es fundamental, todos los cambios de política sanitaria o de gestión meso. Con lo cual, nuestra gestión, que debe de ir dirigida a optimizar los resultados de los servicios, está muy influenciada dependiendo de las capacidades que nos den para manejar los recursos de los cuales disponemos en los servicios. En unas ocasiones con más capacidad de gestión y en otras con menos capacidad de gestión. Cuando hablamos de analizar eficacia, efectividad, eficiencia, desde el punto de vista farmacológico es algo que todos tenemos, digamos, interiorizado y aprendido, pero cuando hablamos en otros conceptos más amplios, el tema empieza a complicarse. Cuando hablamos con gestores de lo que es eficacia, efectividad, eficiencia, lo estamos hablando a nivel de utilización de recursos humanos o materiales. Es decir, entendemos por eficacia y entienden por eficacia la capacidad de producir de una determinada sala o tecnología. Eso serían las condiciones ideales y perfectas. Si hablamos de efectividad, hablamos del grado de consecución. Eso como lo hablan los gerentes. Hablan de rendimientos. Para ellos la efectividad es el rendimiento. Es el rendimiento de un quirófano, es el rendimiento de una sala. Es decir, lo que nosotros hacemos o somos capaces de realizar en la vida real y con los recursos que tenemos. Y cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de la producción de algo al menor coste. Desde luego no debemos de obsesionarnos exclusivamente con eficiencia, 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 todo al menor coste, porque lo barato no se traduce muchas veces en eficiencia en términos de salud o en eficiencia sanitaria. Por ejemplo, si nosotros abaratamos el coste o somos muy eficientes a la hora de hacer colonoscopias y metemos 10, 12 colonoscopias en una jornada de trabajo, somos muy eficientes para el gestor porque estamos haciendo colonoscopias muy baratas, pero sin embargo somos absolutamente ineficientes para el sistema sanitario porque estamos generando una ineficiencia en una prueba de baja calidad que no aporta salud al ciudadano. Luego debemos de tener mucho cuidado cuando trabajamos de eficiencias. Rizando el rizo, si nosotros queremos hablar de eficacia, efectividad, eficiencia en un servicio, podríamos decirlo más o menos de esta manera, que es decir, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues todo lo que ofrecemos al paciente con los mejores resultados posibles en práctica clínica, que sería la efectividad, acorde con la información científica disponible, que sería la eficacia, y al menor coste para el paciente y para la sociedad, que sería la eficiencia. Bien, pues yo voy a hablar y el proyecto va dirigido a la primera parte. Como entenderéis, la segunda parte es dificilísima de medir, evaluar o contar. Nos vamos a ir a lo que utilizan los gestores, es decir, a rendimientos de recursos. Dentro de la gestión clínica, lo ideal sería que hubiera un rediseño continuo de las organizaciones y que se permitiera cada vez más que los gestores o los médicos estuvieran involucrados realmente no solo en lo que es la práctica clínica, sino también en la utilización de los recursos. Es decir, el responsable de un servicio se tiene que encargar de dar la mejor práctica clínica con el mejor uso de los recursos. Eso sería lo ideal. ¿Qué necesitamos para ello? Organizamos, reordenamos, estructuramos los servicios, pero necesitamos para ello conocer realmente nuestra efectividad, o como llaman los gerentes, nuestra rentabilidad o nuestra producción, conocer realmente nuestra eficiencia, es decir, a qué coste estamos haciendo esa producción, y fundamentalmente conocer la calidad.
De forma que, teniendo un conocimiento de estos 3 grandes puntos, podemos reordenar los servicios e intentar conseguir mayor eficiencia en la gestión. ¿Qué hacemos y qué recursos utilizamos a la hora de gestionar un servicio? Utilizamos recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos intelectuales y participamos de la organización. Pero no nos debemos de olvidar que a la hora de utilizar todos estos recursos nosotros debemos de ser los galantes de la calidad de la prestación que estamos dando, es decir, la calidad de la atención sanitaria. Por lo tanto, todo ello debe estar basado exclusivamente en calidad. Es decir, ¿qué debemos de trabajar? Debemos de trabajar para que utilicemos evidencias científicas, hagamos medicina basada en la evidencia, que utilicemos eficacias terapéuticas, que no utilicemos fármacos que no tienen evidencias científicas y no aportan nada en cuanto a los estados de salud y que tengamos un conocimiento de la epidemiología clínica, es decir, de la demanda de recursos reales que debemos de tener según ciertos procesos. Esto lo podemos trabajar y debe de estar muy implicado con lo que se ha comentado anteriormente, con la formación continuada y la capacitación de los profesionales del servicio. La parte que va dirigido este proyecto está aquí, en la utilización de recursos humanos, recursos tecnológicos, en donde nuestro objetivo, ¿cuál sería? Conseguir que vayamos de la mayor efectividad a la eficiencia, es decir, que demos la mayor rentabilidad de los servicios, de las salas o de los locales que estamos haciendo, con la mayor eficiencia al menor coste. Pero claro, no se nos puede olvidar que todo esto no debemos de hacerlo a expensas de bajar la calidad, porque seremos eficientes para el gerente, ineficientes para el Sistema Nacional de Salud. Con lo cual, no se nos debe de olvidar nunca el punto central que yo pongo, que es calidad. Pero hay una parte muy importante, no está en este proyecto, pero quería recalcarla, que es toda la reordenación de procesos. Muchas veces en trabajar con la reordenación de procesos de 1, 2 o 3, que son los más frecuentes que hay en el servicio, ya estamos consiguiendo una eficiencia clínica y una eficiencia en términos de salud muy importante. No nos podemos olvidar de la coordinación entre servicios, coordinación con atención primaria, son nuestros grandes clientes internos los que más nos demandan actividad y, desde luego, evidentemente, no olvidarnos de los pacientes, que son, al fin y al cabo, a los que estamos dirigidos toda nuestra atención e intentar saber cuáles son sus demandas dentro de nuestra gestión clínica. Pero bueno, vamos a valorar eficiencias y eficacias y efectividades. Para ello, dice, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo vamos a contar lo que hacemos? ¿Cómo vamos a analizarlo? Primero tenemos unos recursos. ¿Se nos ha ido? Vale. Bueno, primero tenemos unos recursos o una estructura. O sea, podemos empezar diciendo que ya el diseño arquitectónico del hospital va a condicionar cuál es nuestra eficiencia. Es decir, un diseño arquitectónico que define cómo son los controles de enfermería, ya nos está definiendo el coste de la atención a nivel de hospitalización, luego eso influirá en nuestro servicio. Un diseño en el hospital global que puede definir la cartera de servicios global del hospital y, sobre todo, de los servicios centrales, laboratorios, rayos, y que a su vez esos servicios tengan más o menos demora o nos respondan de forma más o menos rápida, también condicionaría la eficiencia del servicio. Y de forma global, como estamos acostumbrados nosotros de hacerlos, que nosotros tenemos pacientes que vienen con una carga de enfermedad, pasan por nuestro servicio y hacemos una serie de productos intermedios que al fin y a la postre es lo que nos están midiendo constantemente. Hacemos endoscopias, ecografías, consultas, estancias. En el caso de la hospitalización tenemos una serie de procesos finales. Hemos atendido a un paciente con una hemorragia digestiva alta o con una descompensación edemostítica y al final lo que nosotros hacemos y lo que damos es un servicio que lo que tiene que hacer es dar resultados en términos de cambios de salud y de calidad del paciente. Cuando hablemos de gestión con los gerentes solo vamos a poder hablar de productos intermedios, es decir, de procesos técnicos que hacemos, y de productos finales, en el caso de la hospitalización, hablándolo en concepto de GRDs. Eso lo hacen con el conjunto mínimo básico de datos, como ya ha comentado el doctor Conrado, que realmente es un ladrillo para utilizar distintos agrupadores de pacientes, bien GRDs, PMCs o cualquier otro sistema de agrupación de pacientes, para hacer nuestros pacientes un poquito más homogéneos y compararnos.
pero nadie nos evalúa el servicio en términos de resultados reales, es decir, en términos de resultados de modificaciones de salud a la población y de calidad de atención a esos pacientes. Hay muy pocos indicadores a ese respecto. Yo creo que es uno de los grandes déficits que tenemos. Quizá el más utilizado y que más podemos ver son los años de vida ajustados a calidad, que son lo que se utilizan para evaluación en la introducción de ciertas tecnologías o de ciertos fármacos. Con lo cual, para la gestión que utilizamos, sistemas de información, hay una premisa que yo creo que es clara, que es que todo lo que no podemos medir y expresar numéricamente no vamos a ser capaces de tener un conocimiento adecuado, lo vamos a tener deficiente y, por lo tanto, vamos a poder trabajar poco en ello. De hecho, cuando utilizamos indicadores o ítems cualitativos, los convertimos en escalas para pasarlos a números o los convertimos en porcentajes para poder analizarlos. Y en estos sistemas de información nosotros tenemos datos de actividad, costes y de calidad. Mucho de actividad, menos de costes y ya muy poquito, si hablamos a nivel de las gerencias de los hospitales, de indicadores de calidad. Quizá tener en cuenta, porque a todos nos gustaría desarrollar mucho los indicadores de calidad, que el registro de cualquier aspecto es muy costoso y que desde luego no debemos de implantarlo siempre y cuando ese registro o ese dinero y tiempo invertido en recogerlo no suponga realmente un instrumento imprescindible para la mejora de la calidad. En los indicadores que utilizamos y que tenemos hoy día a disposición en la mayoría de los hospitales, tenemos que tener en cuenta que estos indicadores no es una medida directa y exacta de la calidad de la atención que estamos dando, sino que más bien es una medida indirecta en un momento determinado, en una situación de un momento, como está la lista de espera, como tenemos la demora, y que lo único que nos pueden valer es para que tengamos un punto de partida en el cual investigar con una mayor profundidad. La evaluación del servicio debe de hacerse, evidentemente, no solo con un indicador o los 4 indicadores con los que nos manejamos ahora. Debe de haber bastantes más aspectos de nuestra práctica clínica incluida dentro de estos indicadores y, además, deben de estar prolongados en el tiempo. Y vuelvo a decir, lo ideal, ojalá tuviéramos indicadores que nos hablaran de resultados clínicos, es decir, de los cambios en estados de salud, sean favorables o adversos para los pacientes. En el sistema de información que todos tenemos y sobre el que se basa el proyecto que estoy comentando, se basa en los sistemas de información actuales. Luego tiene sus déficits y a su vez sus virtudes. Déficits porque utilizamos poca información, virtudes porque la utiliza todo el mundo y está a disposición de todos los servicios. Tenemos, por una parte, la actividad que nos dan en procesos intermedios y que nos la devuelven normalmente en forma de cuadro de mandos y que todos los servicios deberíamos de tener esta información, se nos debería de devolver porque el hospital la tiene. Deberíamos de tener nuestra actividad en productos finales en el caso de hospitalización, saber cuáles son nuestros GRDs, qué estancia media, qué outlier tenemos dentro de los GRDs, qué mortalidad tenemos en cada GRD, que sí es un dato de indicador de calidad importante. Deberíamos de conocer la demanda, nuestra demanda, las derivaciones, las solicitudes de atención primaria, costes. En costes, la única información que nos da el hospital, si nos da información de costes, es de GRDs. ¿Por qué? Porque ellos tienen identificado el coste por unidades funcionales, es decir, el coste de toda la hospitalización, y utilizando la ponderación del GRD reparten los costes por tipos de pacientes. Esa es una información que sí se nos da, pero también podemos conocer y saber exactamente cuáles son los costes que tenemos en endoscopias, en la utilización de material, en los fármacos que utilizamos. Indicadores de calidad, los que nos devuelven y están recogidos en nuestros sistemas de información son mortalidad, complicaciones, infecciones nosocomiales, demoras y, desde luego, cumplimiento de objetivos y pactos. Pero toda esta información que tenemos y que debemos de utilizar para poder hacer gestión clínica dentro del servicio, lo que nos tenemos que preguntar es, muy bien, ya sé lo que hago, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hacen los demás? ¿Puedo aprender algo de cómo lo hacen los demás? Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Estándares. Normalmente, dentro de los estándares, el primer estándar que tenemos, y sí nos devuelve esa información el hospital, es con nosotros mismos, es un estándar o análisis con periodos anteriores.
La comparación con otros servicios, que es el benchmarking, que es intentar ver los indicadores de los que funcionan mejor para intentar acercarnos a esos indicadores y aprender de ellos, es algo que no sé por qué tienen miedo de devolvernos la información comparada bien con otros hospitales o bien a nivel nacional o de comunidades autónomas. Parece que da miedo que sepamos cómo trabajan los demás para que no podamos recolocarnos. Y luego, evidentemente, algunos datos debemos de compararlos con lo que sería una situación ideal, que sería con prácticas clínicas. En este sentido, el proyecto EFICAR es un proyecto de la sociedad en el que hemos participado 7 hospitales y que tiene y va dirigido a lo que… es que cada vez que aprieto se me va… Bueno, a la zona sombreada en verde, es decir, lleva un poquito de análisis de recursos humanos, de recursos tecnológicos y con muy poquitos indicadores de calidad. ¿Por qué? Porque este proyecto está basado en los sistemas de información que tenemos todos en este momento actualmente, con lo cual, ¿qué es lo que vamos a analizar? Eficacias, efectividades y eficiencias, teniendo en cuenta recursos humanos, recursos tecnológicos y con un poquito de calidad. Ahí va dirigido el proyecto. Tiene 2 partes. Una primera parte en la que se evalúa un documento que intenta consensuar cuál es la metodología para poder hacer el análisis de esta producción de los servicios y calcular eficacia, efectividad y eficiencia. Esta primera parte está bastante trabajada y calculamos que para después del verano la tendremos terminada. Y luego lleva una segunda parte, que es la que más interesa a todos los jefes de servicio, que es una aplicación online desde la sociedad. Es decir, lo que nosotros podemos analizar es si queremos saber cuáles son nuestros rendimientos de servicios, de salas de locales de consultas, de salas de endoscopias, introduciendo, como ahora veréis, una pequeña cantidad de datos, es capaz de devolverte la información de cuáles son tus rendimientos de tu sala, si son de un 60, un 70, un 80 o un 90, y además te va a comparar con otros hospitales u otros servicios y, sobre todo, también nos vale no solo para hacer el rendimiento de lo que tenemos, sino si en algún momento se nos pregunta qué necesitáis para cubrir una demanda X. Es decir, cómo calcularía además cuáles son los recursos que necesito, humanos y materiales, para poder satisfacer una demanda determinada que se nos pueda plantear en un momento concreto. Esta segunda parte de la aplicación esperamos tenerla para finales de año. Ya se ha empezado a trabajar con ella, pero como entenderéis es un poco más compleja de lo que en un principio parece. Y desde luego lo más importante, benchmarking, comparación de todos los servicios y que nos podamos ver de forma totalmente anónima, que no sepas quién es el otro hospital, pero que sí puedas ver la información del resto de los servicios para poder seguir trabajando en mejoras. En la herramienta que nos va a dar rendimiento de recursos humanos, efectividad o producción o rendimientos, como lo llamen los gerentes de salas de pruebas locales de consultas, necesidades de recursos humanos y materiales para atender a una demanda concreta, análisis de procesos por GRDs comparados entre los distintos hospitales. Si nosotros introducimos el volumen total del dinero del coste del GFH hospitalización o del coste de nuestra hospitalización, los costes por procesos comparados con otros hospitales y ciertos indicadores de calidad que podemos recoger con esta información. Y todo ello, evidentemente, comparado con todos los hospitales que quieran entrar, participar e introduzcan sus datos en la base de datos de la sociedad, cuya información el resto de los hospitales podrán ver de forma siempre anónima y nos saldremos retratados de quién es el que hace mejor o peor, entre comillas, cierta actividad, sino para que todos aprendamos y nos podamos enriquecer los unos de los otros. En la primera fase, esto que parece muy sencillo, en 4 líneas, nos ha costado muchísimo ponernos de acuerdo en cuáles son los tiempos médicos dedicados a la actividad asistencial, dedicado a la docencia, investigación o a tareas administrativas. Cartera de servicios básica. Aquí sí hemos hecho una cartera de servicios absolutamente básica, teniendo en cuenta la información que hoy día tienen todos los hospitales. No hemos podido hacer una cartera de servicios como gustaría de verdad y como os van a presentar luego, sino que hemos intentado ajustarnos
a lo que ahora mismo tienen los hospitales en los sistemas de información. Los tiempos de actividad, para poder calcular rendimientos tenemos que saber cuánto tiempo tardamos en hacer X actividades. Esto también ha costado mucho ponernos de acuerdo. Hemos utilizado los tiempos reales de los 7 hospitales para poder intentar ajustarnos lo máximo a esos tiempos. En algunos llegábamos a la discusión de si poníamos la media o la moda, dado que algún hospital se descolocaba y nos descolocaba la media para atender a la moda, a lo más frecuente, pero nos ha costado hacerlo. Y luego, pues ciertos indicadores de calidad, pero esta no es una aplicación dirigida para nada a la calidad. Pero dado que el sistema de información lo recoge, pues evidentemente también los devolveremos. Con lo cual, con estos datos, que son datos que tenemos todos, que es cuántos recursos humanos tenemos, qué recursos físicos disponemos, de cuántas salas, cuántos locales de consulta, qué datos globales que nos dan de hospitalización, consultas, pruebas endoscópicas, aunque hemos querido diferenciar dentro de las pruebas endoscópicas algunas que pueden tener tiempos diferenciados, como que no es lo mismo hacer una colonoscopia que una colonoscopia para colocar una prótesis o hacer una disección submucosa, pero la aplicación, si tú tienes los datos agrupados y das el número de colonoscopias, también te puede devolver la información sin necesidad de que la tengas tan detallada, aunque hemos detallado 4 cosas que considerábamos que el que la tuviera las aportara y el que no, no importa porque puede trabajar con números globales. Y luego, en cuanto a la hospitalización, pedir cuáles son tus GRDs, tus estancias medias quitando los outliers, y si además tuvierais la mortalidad por GRD, pues ya sería una información muchísimo más redonda. Información que recoge el CMBD, es decir, que la podéis pedir en los hospitales, que la mortalidad por GRD deberíamos de conocerla y tenerla, que quizá es uno de los indicadores con estos datos de calidad que mejor podemos utilizar. Igual que recogen por ahí mortalidad de infarto, pues nosotros podemos coger mortalidad, ¿por qué no?, de algo que cada vez tenemos más, que es la pancreatitis aguda. ¿Por qué no podemos recoger mortalidad de pancreatitis aguda? Ese dato está en el CMBD. Es un dato que podemos pedir, por lo tanto, a todos los hospitales. Y costes. Introduciendo tu cuadro de mandos, tus datos, os devolverían la aplicación, análisis de efectividad o rendimientos, como llaman los gerentes, análisis de eficacia en cuanto a la hospitalización y, sobre todo, benchmarking, comparación entre nosotros para intentar aprender. Pues muchas gracias por vuestra atención.